¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Entre Líneas, espacio de entrevistas aquí en Teleoro. Hoy entrevistamos al presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo. El gobernador Pedro Pierluisi dijo ayer en su mensaje de situación de Estado que era sumamente importante culminar el proceso de transición a manos privadas de la Autoridad de Energía Eléctrica, esto en manos de Luma Energy. Tenemos al presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Cordero, y saludos a todos los televidentes. Bueno, durante el día de ayer, el primer ejecutivo ofreció un mensaje de situación de Estado en el que descartó cancelar el contrato de Luma y la Corporación Pública Energía Eléctrica, por lo que los esfuerzos que ha hecho la UTIER parece que no están dando frutos. Mira, yo creo que seguimos haciendo los mismos esfuerzos. El pueblo de Puerto Rico está discutiendo con mucha profundidad el problema del contrato de Luma Energy, un problema que va a quejar a todos los puertorriqueños porque el país pierde el control de su industria eléctrica. Más sin embargo, el mismo mensaje también abrió la puerta para posibles enmiendas. Nosotros sometimos hace una semana al secretario de Estado, Larry Selhammer, las enmiendas que nos solicitara. Estamos en espera del compromiso que hicieron ellos para ser discutidas las mismas. Pero como te dije, de esperanza no la estamos perdiendo, todo lo contrario, yo creo que está creando frutos en el sentido de que la discusión pública, cómo el país se está dando cuenta de las acciones y determinaciones de su gobierno, y yo creo que es importante en este proceso de discusión pública. Bueno, pero el primer ejecutivo planteaba de que cancelar el contrato no era una opción. Señaló que eso pasó por varios crisol, entre ellos la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta, también la Junta de Control Fiscal, el negociado de energía y, por supuesto, todos los entes correspondientes para evaluar esta APP, por lo que dejaba muy poco espacio para enmiendas al contrato. Yo creo que, señor gobernador, como él bien señaló, algo que le heredó, la responsabilidad de él, más allá de quienes hayan evaluado el contrato, es una responsabilidad de él hacer una revisión del contrato, y eso fue lo que le hemos pedido con mucho respeto, que él, precisamente como abogado, evaluara este contrato. Sin lugar a dudas, es un contrato que pudo haber sido aprobado por estos cuerpos que tú bien señalas. Yo creo que fueron altamente cuestionados la aprobación de la Junta de Gobierno de la Autoridad en 43 minutos de un contrato tan complejo como es el contrato de Luma Energy. Mas, sin embargo, la discusión que ha salido públicamente una vez el contrato se hizo público, el análisis legal, el análisis técnico que ha habido por diferentes organizaciones como es el Colegio de Abogados y Abogadas, como el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, como es AIFA, como es las opiniones que han salido públicamente del Centro para la Nueva Economía, deja claramente establecido que es un contrato que no beneficia al pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, yo creo que el gobernador, más allá de que haya heredado este contrato, más allá de que la preocupación que pueda haber de que si se cancela un contrato o no, él debe revisar el mismo y debe analizar cuáles son las consecuencias del pueblo de Puerto Rico. El mayor riesgo que tiene esto para el pueblo de Puerto Rico, Cordero, es que el país se quedó sin industria eléctrica una vez Luma entra. Luma sería lo que es la autoridad. Si Luma mañana se va, o si supongamos que el contrato como se proyecta no funciona, no tenemos compañía eléctrica para seguir dando el servicio, y eso es un riesgo que el señor gobernador no ha querido sopesar, y nosotros le hemos propuesto, haga un contrato de administración con Luma Energy para que le dé esa continuidad que usted indica que hay que darle a la autoridad, pero si a su vez el contrato no es beneficioso, demuestra que no ha sido beneficioso para el pueblo de Puerto Rico, él puede disponer del contrato, pero tenemos una compañía eléctrica para continuar brindando el servicio, y ese es el riesgo que el país no debe asumir, máximo en un lugar que estamos continuamente expuestos a eventos atmosféricos, a los huracanes, a las tormentas, y quedarnos sin compañía eléctrica. Imagínate que Luma decida ahora, porque los fondos federales no llegan, o fondos federales que ellos querían que llegaran no llegan completo, y decida, como dice el contrato, prescindir del mismo. Nos quedamos sin compañía eléctrica. Yo creo que eso es un riesgo altamente para que el pueblo de Puerto Rico no deba asumir en estos momentos, ni en el futuro tampoco. Jaramillo, pero el primer ejecutivo en la campaña electoral decía que no había transparencia
en ese contrato que había que evaluarlo, pero ahora deja en manos de un comité timón el planteamiento de cualquier cambio a ese contrato, un contrato que ni el director ejecutivo de la corporación pública leyó, que la Junta de Gobierno de la autoridad aprobó en 45 minutos, no teniendo tiempo suficiente para leer las cláusulas y leer las letrecitas pequeñas que en todo contrato aparece, el costo que le cuesta a Puerto Rico un contrato a largo plazo donde la inversión está en manos del propio pueblo de Puerto Rico y el gobierno federal, y Luma Energy no pone un solo centavo en esta ecuación. No es un negocio bueno. Por eso es que, fíjate, mira No el es lo ejemplo mismo que pasó con el puente Teodoro Moscoso, que fue construido con fondos privados y en 45 años ahora le tocará al pueblo de Puerto Rico. Una ganancia. Fíjate que yo creo que mejor ejemplo para que el pueblo de Puerto Rico pueda viabilizar cómo una compañía se va y puede dejar todo el país sin el servicio, lo podemos ver con los molinos de viento en la área de Naguabo. En este caso, la compañía dueña de esos molinos de viento, fíjate, dueña, hizo una inversión privada, tiene un contrato con el gobierno de Puerto Rico para vender la energía. Con los daños de María, se fueron del país y ahí están los molinos cogiendo moho. Luma, contrario a que no es a esta compañía que acabo de hablar de los molinos de viento, que no es dueña, Luma no hace ninguna inversión, por lo tanto no tiene un incentivo, no tiene un compromiso económico para sus empresarios, para sus inversionistas, de quedarse en Puerto Rico para recuperar la inversión porque no invierte nada. Por lo tanto, lo que quiero traer con esto es que en cualquier momento Luma no tiene ninguna razón por quedarse en Puerto Rico y se puede ir. Y eso es una de las cosas que nosotros hemos dicho al señor gobernador. El señor gobernador haga un contrato de administración con Luma. Que Luma, el llamado conocimiento que ellos dicen tener, que ellos dicen que deben traer, que se lo implementen a la autoridad de forma clara y precisa para esa transformación que el pueblo de Puerto Rico necesita. Pero el riesgo que el país está asumiendo por su determinación de darle continuidad a un contrato, que vuelvo y repito, múltiples organizaciones profesionales han detectado y han determinado que es un mal contrato para el pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico no se merece eso, se merece claro que es una transformación del sistema eléctrico, claro que es una mejoría, pero no que entremos en una situación que empeore o ponga en la incertidumbre la continuidad del servicio para nuestro pueblo. Dice el gobernador que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica en manos de Luma Energy ganarán más dinero. Con eso regresamos en un instante. Esto es Noticias 13. De regreso a Noticias 13 en Entre Líneas, nos acompaña el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo. El gobernador dijo ayer que los empleados de la autoridad van a ganar más dinero en Luma Energy. Su reacción. Yo quisiera coincidir con el señor gobernador, pero fíjese qué cosa interesante. El convenio colectivo de la UTIER, que es el que le rige y establece las condiciones económicas y de beneficios marginales actualmente, Luma no los quiere reconocer. Entonces, por otro lado, el señor gobernador, inclusive Luma, de las dos compañías de forma simultánea dicen que van a ganar más dinero. ¿Y por qué entonces no quisieron reconocer el convenio colectivo que desde el punto de vista de ellos tiene menos beneficio? Yo creo que la razón es que no es la realidad. Hay un sinnúmero de razones, de condiciones en ese empleo, en esa oferta de empleo, que cuando sumamos y restamos da negativo. Por ejemplo, de entrada, Luma ofrece 6 días menos de enfermedad que lo que nosotros tenemos dispuesto. De entrada, y esos son datos numéricos. Nosotros tenemos derecho a 18 días, Luma ofrece 12. De entrada, Luma establece que hay que trabajar 40 horas, 130 horas al año, cuando nosotros trabajamos 37.5 horas. O sea, que desde el punto de vista de las condiciones del trabajador, y estoy dando 2 ejemplos sencillos, numéricos, matemáticos. ¿Comienzan perdiendo entonces? Claro. Y nosotros hicimos un estudio sobre eso y lo publicamos, lo pusimos por escrito, fíjate. Y por eso es que la matrícula de la UTIER ha optado por no pasar a Luma. Porque si fuera cierto lo que el gobernador dijera, yo te aseguro que la matrícula de UTIER hubiera tomado la decisión de solicitar el Luma, lo que no es correcto. Sí podemos reconocer que algunos puestos de gerenciales, el salario ha sido atractivo para ese gerencial, pero cuando bajamos a los trabajadores, a los que ejecutan,
obviamente deja mucho que desear y deja mucho que aspirar. Pero los gerenciales no están bajo la UTIER, están bajo No, otro sindicato. los gerenciales están bajo la Asociación de Gerenciales, aquellos que voluntariamente pertenecen, pero técnicamente no pertenecen a ninguna organización. Entonces, ¿cuántos miembros de la UTIER han desertado a la Autoridad de Energía Eléctrica y han aceptado un contrato con Luma Energy? De los 3.000 trabajadores y los 2.200 que representa el área que Luma Energy pretende asumir, estamos hablando de menos de 100 trabajadores. 100 trabajadores. Menos de 100. Estamos hablando que tiene un grave problema Luma Energy si quiere administrar a la Autoridad de Energía Eléctrica, porque sin empleados no va a poder hacerlo a partir del 1 de junio. Por eso es que se aprobó hoy una resolución para darle espacio, posponer hasta enero del 2022 y darle espacio a esa discusión y tratar de atemperar y tratar de aquilatar, debo decir, todas esas preocupaciones que han salido en esta investigación. Sin embargo, hemos visto actitudes de los representantes de la minoría del PNP en contra de esta posposición, que lo que hace es tratar de darle un curso al proceso, diciendo información incorrecta, diciendo que hay una penalidad de 185 millones si se pospone hasta enero. Eso es totalmente falso. Y yo invito a que el representante que lo diga, que cite en qué disposición del contrato establece que en este momento de la transición hay una penalidad de 185 millones. Segundo, trayendo información del sistema de retiro, diciendo que ahora el sistema de retiro es un sistema de retiro privado. Eso es totalmente falso. El sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, el fideicomitente, que es quien aporta el dinero, es una entidad pública. Y el que recibe el beneficio es un empleado público. Por lo tanto, de llegar a esa aseveración es totalmente incorrecta. Yo creo que es importante posponer esta discusión, sí, aquilatar todo el proceso para poder darle al pueblo de Puerto Rico una certeza, una certidumbre de una transformación correcta, viable y que sea favorable al pueblo de Puerto Rico. Pero usted ha escuchado al gobernador hoy en radio y en televisión mañanera, ha dicho que él no va a gobernar para 3.000 empleados públicos, ni para el sindicato que usted representa, que él va a gobernar para Puerto Rico, cerrando las puertas a cualquier posible mesa de negociación. Ha dejado en manos del secretario de Estado la discusión de posibles enmiendas al contrato de Luma Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica, que precisamente fue una de las figuras en que estaba insistiendo en el proceso de privatización bajo el pasado gobierno. Yo no pretendo, ni nosotros pretendemos que él gobierne para 3.000 trabajadores, ni para 5.000 a pesar que somos parte de nuestro pueblo, ni tampoco para 60.000 familias que van a ser afectadas por esto, a pesar que somos parte de nuestro pueblo. Nosotros lo que pretendemos es que el gobernador, de una forma sensata, gobierne para todo el país, revisando un contrato que no solamente la UTIER lo está diciendo que es malo para el pueblo de Puerto Rico, está diciendo múltiples organizaciones, están por escrito, y el gobernador no está haciendo caso a los señalamientos que se hacen sobre este contrato. Por lo tanto, el país se está dando cuenta, a pesar de que la autoridad necesita una transformación y todo el mundo así lo hemos establecido, que el contrato como está establecido, como él dice que lo ha heredado, es un contrato malo para el pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que en esa dirección es que él, como gobernador de los puertorriqueños y puertorriqueñas, debe también tomar en consideración. Fíjate que la gran mayoría de los legisladores representan el 68% de ese electorado que salió a votar en un proceso democrático. Solamente los que están opuestos, exceptuando un solo legislador del PNP, representan el 32%. Yo creo que si estamos hablando de gobernar para todos los puertorriqueños, debe considerar la postura y las razones que tienen esos legisladores que representan el 68% del electorado y de este país, que salieron democráticamente a depositar su voto y en esa confianza. Cuando hablamos de este contrato y hablamos de la privatización para ciertas personas, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica debería ser uno de las puntas de lanza. Por la burocracia y porque la politiquería dentro de la corporación pública ha afectado incluso las finanzas y el cobro indebido de ciertas cosas que se le ha hecho al pueblo de Puerto Rico, pero para otros significa que esa transformación se pudo haber hecho dentro del propio sistema actual con una independencia real. Pero con el contrato de Luma tuvo la oportunidad de aceptar el acuerdo entre las partes con el liderato de la UTIER y sentarse a negociar. No impide que los trabajadores de Luma Energy se reúnan e indiquen que quieren un sindicato y escojan a la UTIER.
Claro, eso es así, desde el punto de vista laboral eso es correcto, más sin embargo, nosotros no estamos viendo esto solamente desde el punto de vista laboral y de las pensiones y de los derechos que tiene los trabajadores, estamos viendo desde el punto de vista de país. Por eso es que hemos hablado, fíjate que nosotros lo primero que hicimos cuando vimos el contrato fue hacer un análisis legal del alcance del contrato. Le pudimos hablar de frente a nuestro pueblo. Y lo que dijimos en julio y en agosto del año pasado de lo que se ha venido validando en las vistas públicas. El gobernador me dijo a mí, en la reunión del 27 de enero, que él iba a estar atento a las vistas públicas. Y ahora nos preguntamos, ¿qué atención ha tenido las vistas públicas con tantas cosas que han salido de esas vistas públicas? Tantas denuncias que han salido de vistas públicas, tantas irregularidades donde su propio gobierno, los que él mismo ha permitido que continúen en el gobierno, no han podido contestar las preguntas, incluyendo el director ejecutivo de la autoridad. Él no ha podido no pudo, todo lo contrario, reconoció que no había leído el contrato. Y ese es lo que el gobernador ha dejado gobernando como parte de su administración. Yo invito al señor gobernador nuevamente a que haga una reflexión. Yo creo que hacer esa reflexión sobre un contrato que no beneficia al pueblo de Puerto Rico no tiene que ver nada que si se invierte o no en negocios en Puerto Rico. Depende de lo que él dijo, de gobernar para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Bueno, brevemente vamos a hacer una pausa, regreso ya porque usted se tiene que ir y tenemos que cerrar el noticiario. Pausa, regresamos ya. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, conversando con nosotros. Pregunta en el tintero: si Luma Energy entra a administrar la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿podrá sacarle partido a que tiene la autoridad la red más grande de fibra óptica? ¿Controlaría precisamente los embalses de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados? Estamos hablando que sería un gran negocio para una empresa privada. Bueno, desde el punto de vista de los embalses, es una gran preocupación que se tiene en esta transición, esta transacción que no ha podido hacer aclararse. En el caso de las comunicaciones, hasta este momento, Prepanet va a continuar aparte bajo su junta de gobierno. Recuerden que Prepanet también se le amarró las manos mediante legislación para poder competir, para poder brindar un servicio al pueblo de Puerto Rico. Hasta ahora Prepanet está, entre comillas, salvado, ¿verdad? Porque Luma no va a intervenir con ello, pero sí nos preocupa la situación del control de los embalses, de la servidumbre de paso y de todo aquel territorio, todo aquel espacio que pertenece al pueblo de Puerto Rico que va a estar en manos de Luma de Energy. Cuando el aeropuerto internacional de Carolina pasó a manos privadas en su administración, tuvo que pagar impuestos al municipio de Carolina. Ahora, la Autoridad de Energía Eléctrica en manos de una empresa privada, ¿tendrá que pagarles impuestos también a los municipios? Bueno, es bien interesante porque el contrato obliga a la autoridad a reembolsar cualquier gasto de impuestos municipales, gastos de IBU, que Luma tenga que incurrir como una entidad privada que la ley contributiva no lo exime. O sea que Luma tiene que pagar, pero el pueblo de Puerto Rico le va a reembolsar a Luma. O sea que esto es un negocio redondo para Luma. Aquí en nada se beneficia el pueblo de Puerto Rico. Si el dinero que va a reconstruir nuestras instalaciones de la autoridad es federal y el aumento en el petróleo lo pagamos los consumidores, ¿qué pone Luma Energy en esta transacción? Absolutamente nada. Absolutamente nada. La palabra es cero. Pone Luma en esta transacción. ¿Y por qué insiste el gobierno en privatizar con una empresa privada que no invierte incluso ni los empleados, porque los empleados los tiene que reclutar de la propia Autoridad de Energía Eléctrica? Algo altamente cuestionable y altamente cuestionable y inclusive que todavía no hay una explicación lógica que el señor gobernador insista en un contrato que, vuelvo y repito, de punto de vista legal, de punto de vista técnico, ha sido altamente cuestionado, pero sin embargo continúa impulsando un contrato, sabrá él por qué. Esta es la postura de la Junta de Control Fiscal y el gobernador ha dicho que él ya dejó de ser abogado de la Junta de Control Fiscal y gobierna para los puertorriqueños y puertorriqueñas. Yo creo que con esta acción no ha podido demostrar su separación de la Junta de Control Fiscal cuando fue abogado de ellos. ¿Qué puede hacer la UTIER para impedir que Luma Energy administre la corporación pública? Que ya no será pública, ya estará en manos privadas. ¿Qué se puede hacer si algo, además de la presión que parece que el gobernador no le ha dado mucho peso a las protestas, las manifestaciones y la información que ofrece la UTIER a través de los medios de comunicación?
Yo creo que el pueblo de Puerto Rico, no es la UTIER, es el pueblo de Puerto Rico, puede hacer mucho presionando y llevándole mensaje a los legisladores con información cierta, correcta. Nosotros hemos publicado en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet, todos los documentos necesarios para que el pueblo se pueda nutrir de información, para que aquel legislador le venga con un cuento, como ha estado por ahí diciendo, de que aquí va a haber una penalidad de 185 millones si posponemos, cuando el contrato no lo dice, usted le pueda contestar claramente, dime dónde en el contrato dice eso que tú señalas. Y hacer una presión. ¿En qué página? ¿En qué página y en qué sección? Hacer una presión clara y precisa a los legisladores que en este momento realmente tienen que pensar en su proceso de continuar sirviendo al pueblo de Puerto Rico. El gobernador aparenta dar indicios de que va a gobernar para 4 años y eso es bien preocupante, no solamente para los miembros de su partido, sino para el pueblo de Puerto Rico. ¿Veremos imágenes como las que observamos en la década del 90 con la venta de la telefónica? Mira, no es nuestro objetivo es que se repitan esas imágenes, por eso es que hemos llevado un proceso de diálogo, de propuestas, de alternativas, de educación a nuestro pueblo. Nadie quiere volver a repetir imágenes como esa, ni inclusive imágenes que atente contra la dignidad y el ser humano como ¿verdad? Del puertorriqueño y puertorriqueño. ¿Sabotajes dentro de la corporación pública? Jamás por parte de los sindicatos. Se ha imputado y se ha señalado que cualquier manifestación que haga la UTIER hay que prepararse porque puede ser que se nos vaya la luz. Esos son gente irresponsable que inclusive el gobierno no ha querido investigar de dónde son las fuentes porque eso es terrorismo. Hacer ese tipo de imputación sin la prueba, yo creo que el tiempo lo ha desmentido, pero siguen insistiendo y creo que el gobierno tiene una responsabilidad de investigar de dónde sale esta fuente, porque hacer lo contrario, hasta no hacer nada es convertirse en cómplice de lo que se está diciendo públicamente. La alianza energética ha sido firme, pero se ha visto más la cara de la UTIER en este proceso. ¿Qué pasa con los otros sindicatos? Bueno, están ahí, están presentes, ¿verdad? Precisamente hoy están reunidos en las oficinas nuestras. O sea, es continuar la lucha. Creo que la diferencia no es la cara de quien se vea, sino las razones por las cuales se está llevando un mensaje como este. Gracias por estar con nosotros, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER. Gracias a ti, excelente darle. Amigos, se nos acabó el tiempo. Esperamos que le haya servido este espacio de entrevista. La otra cara de la moneda. Ayer ustedes observaron al primer ejecutivo hablando sobre el contrato de Luma Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica, y ahora la postura disidente, la que plantea que se debe cancelar el mismo o por lo menos posponer y enmendar el contrato, que todo apunta que el pueblo de Puerto Rico sale perdiendo en esta negociación. Será hasta la próxima. Esto es Entre Líneas.